preceptos bíblicos, porque debemos tener en claro que los preceptos bíblicos, ahí está la palabra viva de Cristo Jesús. Muy bien, sí, muchas gracias. Gracias a todos por sus aportaciones hasta aquí. Y sí, como dijeron muy bien, si un miembro siente que lo que hace no es suficiente, podría empezar a pensar, ¿puedo estar seguro de mi salvación cuando quedo corto de lo que Dios espera de mí? Y aquí, como también mencionaban hace un momento, el peligro de salir de la enseñanza de la Biblia es comenzar a poner la propia razón sobre la palabra de Dios, el Evangelio mismo, y tomar sus propias conclusiones, sacar sus propias conclusiones de cómo uno puede llegar a agradar a Dios. Otra vez, el peligro del legalismo también es esto, pues si siempre me están diciendo que no es suficiente lo que hago, pues de alguna manera eso conduce a las personas a buscar sus propios remedios. Remedios que quedan cortos y remedios que al final de cuentas no sirven. El mismo Jesús lo dice en su palabra, ¿verdad? Si un ciego guía a otro ciego, pueden caer en un hoyo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo que más que aportar? ¿Quejas? Muy bien, seguimos entonces. Una definición de la ley entonces. El legalismo es un intento por parte de líderes de la Iglesia de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas y decentes, también llamadas vidas santificadas, al enfocarse en las reglas. Y bueno, no hay que malinterpretar esto, ¿no? El enseñar a las personas a vivir vidas cristianas buenas y decentes es algo positivo, es algo bueno. Lo que estamos tratando de enfocar aquí es esta enseñanza peligrosa de conducirlos solamente a las reglas y no a la solución que encuentran en la misma palabra, ¿verdad? Que es el sacrificio de Cristo. Otro aspecto del legalismo, como hemos visto hasta aquí en las lecciones, agregar leyes a la escritura donde la Biblia no lo hace. Como alguien aquí también decía, ¿no? Que el pastor que no está bien preparado no sabe distinguir entre ley y evangelio. Y obviamente al no distinguir entre eso, tampoco distingue. No sabe que el uso de algo, que el abuso de algo no prohíbe el uso. Y ahí en la pantalla pues tienen algunas imágenes para ilustrar algunas reglas que van más allá de lo que la Biblia dice. Aquí tenemos alcohol, tabaco, esto es que maquillaje, no sé, pinturas, bailes, fiestas, en fin. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Porque hemos visto que esto también uno puede expresar su libertad cristiana cuando conoce, ¿verdad? Hasta qué punto sabe que algo le puede afectar de más y puede detenerse. En ese caso, no es ley como freno, sino es conocimiento pleno de la palabra y sobre todo del Evangelio. Pero no sé qué opinen ustedes en cuanto a esto. Sobre todo en la sección, digamos, del alcohol y del tabaco.
Sí, Roque quiere participar. Pastor, ¿qué conceptos tiene el pastor sobre estos dos puntos? O sea, lo entiendo, o sea, en el caso se puede, digamos, si el legalismo dice no hay que tomar, o la persona lo puede hacer, o según en el caso de su pensamiento, ¿se puede hacer? Bueno, no según mi pensamiento, sino lo que nos enseña la palabra de Dios. Pablo dice también no recuerdo bien el pasaje, disculpen, que todo nos está permitido, pero no todo es para nuestro provecho. Ajá, todo nos está permitido, pero no todo es lícito y que puede provocar pensamientos y conductas en creyentes más débiles, por así decirlo. Hemos aprendido hasta aquí que una cosa es estar en libertad cristiana, saber perfectamente las cosas que en Cristo Jesús podemos hacer, pero otra cosa también es el abuso de esta libertad cristiana. Sí, Podemos porque decir, sí, para adelante. mi concepto, pues mi concepto en estos dos puntos, bueno, en las dos imágenes, pues para mí, o sea, no es pecado, porque la misma palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y eso es como darle lugar, pues, al diablo tanto en el licor como en el cigarrillo, porque si usted, pues dice usted, bueno, hay libertad, pero que la persona no tenga No, la madurez en hacerlo, pues lo que hace va a ser embriagarse, o va a fumar cigarrillo y va a atentar contra el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Entonces, para mi concepto, pues que lo haga, digamos, pienso que eso es pecado, o sea, es pecado. Ok, sí. Podemos extender esto un poquito más. Vamos a darle oportunidad a los demás que quieran participar. Alejandro Gutiérrez. Aló. Dale, Alejandro. Sí, en la Biblia es cierto, no dice que no podemos beber. De hecho, la Biblia en Primera de los Corintios y en Romanos y en Ezequiel y en Lucas habla de que el beber alegra el corazón. Y más si uno tenía un día de trabajo, qué mejor que endulzar el corazón con una copa de vino. Pero existe el libre albedrío de compartir una copa de vino con a lo mejor algún hermano que está saliendo y que tiene problemas con el alcohol. Entonces, aquí nosotros tenemos que poner en práctica el libre albedrío y el buen corazón. Si sabemos que un hermano o un amigo está teniendo problemas con el vino, no vamos a tomar vino, vamos a tomar bebida, vamos a tomar agua, lo vamos a ayudar a salir de ese problema. En cuanto al cigarrillo, la Biblia dice que el cigarrillo no habla específicamente del cigarrillo, pero nosotros como cristianos tenemos el libre albedrío de saberlo utilizar o no. Si sabemos que nos va a hacer mal el cigarrillo, que es un contaminante para nuestro cuerpo, no lo vamos a ocupar. Pero en cuanto a lo que es el vino, si alguien, uno hermano, familia tiene problemas con el alcohol, obviamente que nosotros no vamos a tomar delante de ellos. Y de hecho la Biblia dice que el beber en exceso hace mal. Entonces, una copa, bien, pero si nosotros solos, pero si hay alguien que tiene problemas con el vino, no tomamos vino y compartimos un vaso de agua, pero lo compartimos alegremente para que él se sienta bien. Sí, la cuestión es al extremo, ¿no? Al extremo de las cosas. Sí, muy bien. Muchas gracias, sí, Alejandro Roque. Patricio Rivero quiere participar. Sí, a lo que decía el hermano, que si el beber era pecado o no era pecado. Yo creo que no es pecado, porque si hubiera sido pecado, el Señor no hubiera hecho un milagro en la boda de Caná, primeramente. Y es cierto lo que dice Alejandro Gutiérrez, que uno tiene que ser moderado y saber con quién compartir. Porque si uno va a compartir en una cena o en una parrilla, como quieran llamarle, uno tiene que beber moderadamente, sin perder los estribos, sin llegar al punto de emborracharse.
es lícito poder hacerlo. Y yo pienso que a lo mejor con el tema del cigarrillo es lo mismo. Eso, pastor. Ok, muchas gracias. Sí, Pastor, adelante, sí, Luis. sí, con respecto del alcohol, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya se ha estudiado de que el alcohol no es malo si no se abusa, ¿ok? Pero hay que ver también el testimonio. Ejemplo, estamos en una fiesta familiar, social, y siempre va a haber alguien que te va a criticar. Siempre sabes que eres cristiano y te dicen, míralo, míralo, es cristiano y se toma sus palitos, sus traguitos. Este no es cristiano nada. Y siempre te va a sentir, se van a te sentir mal, te van a exhortar, te va a sentir culpable. Caramba, bueno, no debía hacerlo, estoy con la familia. Bueno, el testimonio es muy importante. No puedo tomar en un sitio donde expenden licor porque alguien me va a ver y hay que cuidar. ¿Qué pasa cuando critican a un cristiano? Están criticando directamente a nuestro Señor. Él está recibiendo esa crítica y debemos de cuidarnos de eso. ¿Entiendes? Sí, sí. Y otra cosa que tenía que decir, pero ya bueno, ya se me olvidó, pero que hay que tener mucho cuidado con el testimonio. Eso es todo. Sí, muchas gracias. Para aclarar aquí, ¿verdad? No se dijo que beber no es pecado, sino el uso. ¿Ok? Como ven aquí en la parte de abajo en la pantalla, otra vez, el no distinguir entre el uso de algo y el abuso. El abuso no prohíbe el uso. Posiblemente aquí algo que causa confusión y tal vez malestar son las imágenes en sí, ¿verdad? Se les ocurrió poner una botella de... bueno, honestamente yo no conozco los productos. Sí sé del tabaco. La botella no sé qué producto se refiera, ¿ok? Pero vemos otros dos también. Aquí el punto es que toda cosa en exceso hace daño. Toda cosa en exceso daña al cuerpo. Entonces, hay la tentación de caer en algo que daña al cuerpo en cualquier lado, con cualquier producto. Sí. El azúcar, el café, incluso la misma verdura, fruta, aunque no se sienta de esa manera, pero lo interesante otra vez, como hemos venido aprendiendo, los grupos legalistas siempre son selectivos con ciertas cosas que prohíben, incluso en la vestimenta, como vemos ahí la imagen del maquillaje. Pero si se trata de que el abuso de cosas daña tu cuerpo, entonces, ¿por qué no prohibirlo todo de una vez? El celular, la computadora, en todo eso hay tentación. Entonces, el punto de esto, otra vez, no es tanto el que si está permitido hacerlo o no hacerlo, sino más bien la cantidad. La Biblia no habla de cantidad específica, como bien mencionó también Alejandro Gutiérrez hace un momento, nunca se menciona el uso de tabaco o cigarrillo como se conoce en otros lados, ¿verdad? En cuanto a leyes no escritas, también el cristiano tiene, ya como creyente, por decirlo de alguna manera, esa capacidad de distinguir cosas que serían buenas para la adoración a Dios o no sirven de nada, ¿verdad? Ya tenemos la suficiente madurez, yo creo, para distinguir con eso. Entonces, otra vez, el punto aquí, como dice al final, el abuso no prohíbe el uso.
Si hay alguien que tiene problema con esto, como bien mencionaron también hace un momento, Luis, gracias por la aportación, cuidar mucho el testimonio. Si a mi hermano le ofende que yo coma carne, no lo voy a hacer frente a él, ¿verdad? No porque está mal comer carne, sino por amor a él. Otra vez estamos hablando aquí de legalismo y el no perder a las almas, no hacerles caer en confusión y sembrar en ellos la duda. ¿Okay? Bueno, Patricio Rivero quería participar. Ok, bueno, seguimos. Vemos aquí entonces esto. Falta un pastor que Sí, mejor en activar el micrófono. ok, adelante, sí. Lo que quería decir yo es que, por ejemplo, la gente se fija mucho en lo que hace y no hace un evangélico, ¿ya? Pero, por ejemplo, los hermanos católicos, por decirlo de alguna manera, ellos fuman, beben, van a la misa, hacen su ritual y nadie los critica. Pero no vaya a ser un evangélico que lo vean con un cigarrillo en la mano o compartiendo en algún evento social porque lo critican. O sea, el tema del testimonio sí es importante también. Sí, ese es buen punto también y precisamente vamos a ver diferencias. No estamos aquí para estar... el propósito del curso no es criticar iglesias o grupos, pero sí es necesario mostrar los peligros de ciertas enseñanzas. Entonces vamos a llegar también precisamente a hacer una comparativa entre doctrinas y práctica de las mismas. Gracias a todos por la aportación hasta aquí. Los peligros precisamente del legalismo. Uno de los peligros que causa el legalismo es resentimiento con Dios. ¿En qué manera resentimiento con Dios? Hace rato hablábamos del ejemplo del padre exigente con su hijo y el hijo que nunca cumple las expectativas, nunca está a la altura de la exigencia de ese padre perfecto. De parte del hijo no hay agradecimiento, solo obligación, también como aprendimos en el video. Termina haciendo las cosas solo porque tiene que hacerlas, ¿verdad? Pero en realidad no hay ninguna motivación. Otro peligro del legalismo es que puede causar que las personas duden de su salvación, como lo vimos, ¿verdad? Estoy haciendo lo suficiente para agradar a Dios. Y en este ejemplo anterior precisamente es bueno, ¿no? ¿Y qué pasa si en una reunión me tomé una copa? No tenía mucho alcohol, prácticamente era, hablando del vino, prácticamente era jugo de uva, pero estaba un poquito fermentado. Y el legalismo va a producir en mí, pues, estuvo bien, estuvo mal, me voy a condenar por eso, qué tanto perdón necesito tener, qué tantas obras necesito hacer para borrar esta obra, en fin. Otro peligro del legalismo es que lleva a las personas a creer que son salvados por lo que hacen. Y que nos lleva al punto 4, negar la gracia de Dios. Porque... Pastor, disculpa, yo tengo un ejemplo. Me recordé lo que estaba pendiente. Resulta que a mí me dijo un cristiano evangélico, muy cerrado, me dijo, Luis, Dios nos dio un cuerpo, te entregó un cuerpo, ¿qué le vas a entregar el día cuando tengas que rendirles cuenta? Un cuerpo que tú has hecho desastre, un cuerpo que lo has corrompido, lo has contaminado, has hecho el sexo como te dio la gana,
has tomado el ron y el cigarrillo y el tabaco como te dio la gana, ¿cómo tú le vas a entregar a Dios en el momento cuando te llegue el momento de dar, ¿cómo te digo? Como dijo ahorita, rendir cuentas? Eso fue lo que él me dijo. Entonces, él aparentemente hay un versículo en la Biblia, no lo busqué, dice que está en Santiago. Busca el Santiago que dice así. No lo busqué realmente, pero sí yo creo que lo voy a tener que buscar. Entonces, eso a mí me lo tuve, pues, y siempre lo he mantenido, que yo digo, bueno, tendrá razón, ¿verdad que sí? Dios te dio un cuerpo, tú no tienes que abusarlo, vas a tener que rendir cuentas y bueno, allá tú, ¿qué puedes entregar? ¿Qué dice usted al respecto de eso, pastor? ¿Cuál era el texto, perdón, de somos templo del Espíritu Santo? Él me habló algo así como de Santiago. Como Santiago es un libro muy corto, es Sí, fácil de buscar. Pero claro, ahorita no lo vamos a analizar, no lo vamos a buscar, no lo vamos a escudriñar. Pero sobre el respecto sobre el cuerpo, pues, o sea, Dios te dio el cuerpo, te dio vida, ¿y qué le vas a entregar el día de tu muerte? sí. Antes de seguir con eso, Patricio Rivero quiere participar. Sí, a lo que decía mi hermano recién con el tema del cuerpo, hay que recordar que el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, nuestros cuerpos van a ser distintos, van a ser totalmente distintos, porque si fuera así, ¿qué pasa con aquellos soldados que han participado en guerra y han perdido parte de su cuerpo en batalla? Por defender quizás causas que no son de Dios y Dios le pase la cuenta el día de mañana. Es como si nos fuéramos por esa línea, y yo creo que esa no es lo que Dios quiere para nosotros. Si vamos a ser juzgados, Él no va a mirar eso, porque Él mira el corazón y sabe cómo somos y cómo nos comportamos, porque Él nos conoce. Entonces yo creo que de otra forma en la que Dios nos mira, no nos mira por ese orden. Lo que sí es cierto es que tenemos que guardar testimonio, debemos compartir, si uno está en un evento, compartir con quien corresponde, y no vamos a ponernos a beber ni a invitar a beber a un hermano que tiene problemas con el alcohol o con el tabaco. O sea, son cosas, yo creo que de sentido común. Eso basta. Ok, muchas gracias. Sí, Alejandro Gutiérrez quiere participar. Sí, lo que, bueno, haciendo alusión a lo que dijeron los hermanos y lo que dijo el Pato, es cierto. Lo que la Biblia está diciendo de que nosotros tenemos que tener una compostura no idolatriar. Porque si bien nuestros cuerpos a medida que vamos avanzando en edad se va envejeciendo, pero lo que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado y es huir de la inmoralidad sexual y la idolatría y cosas que contaminan el cuerpo. Entonces, acá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice que huyan de la inmoralidad sexual y de cualquier otro pecado que está fuera de contexto, que está fuera de lo que la Biblia dice. Entonces, si la Biblia no está diciendo huyan de esto y huyan de la inmoralidad y de toda cosa que contamina el cuerpo con respecto a idolatría e inmoralidad sexual, hay que huir. Pero la Biblia no dice no bebas, no bailes, no lo hagas en ningún momento. Lo que está diciendo es que lo tenemos que hacer con moderación y con santidad, sin pasar a los excesos. Muchas gracias, sí. Gracias por las aportaciones. Aquí uno más antes de pasar al comentario de esta sección. Patricio habría levantado la mano.
No, pastor, está en la mano abajo. Ok, disculpe, pensé haberlo visto hace un momento. Bueno, respecto del ejemplo que nos compartía Luis y cómo responder a alguien así, precisamente en la siguiente sección vamos a ver esto, pero para empezar a introducirnos en esta cuestión, estamos hablando aquí de dos puntos, testimonio y debilidad, ¿ok? Hay razón en decir que somos templo del Espíritu Santo. Dios no quiere que dañemos nuestro cuerpo. ¿Okay? Pero otra cosa, recordemos, es poner leyes donde no las hay. La Biblia no habla del uso, habla del abuso. ¿Ok? Claro, no hay ejemplos específicos sobre otras cosas, pero sí, por ejemplo, en cuanto al vino. Pablo recomendó a Timoteo una copa de vino para sus malestares, ¿verdad? Pero, y ahí también estamos viendo una cantidad moderada. Alguien citó hace un momento el ejemplo de cuando Jesús convirtió el agua en vino y era una fiesta. Y claro, hay argumentos a favor y en contra, diciendo, por ejemplo, algunos que no era la misma clase de vino. Porque se refiere al fruto de la vid. De la uva. De la uva, ¿verdad? Entonces posiblemente solo era fruto de la uva, lo que Jugo hoy de día uva. se conocería como jugo. Y hay algunos otros estudiosos que insisten en que sí, era vino, porque era una fiesta, es decir, jugo de uva fermentado. Entonces, sí, lo que vemos aquí es testimonio y debilidad. Pablo nos recomienda, recordemos siempre, no hacer cosas frente a los hermanos más débiles, precisamente para no dañar su fe. Una cosa es, como mencionó Luis, ¿cómo cuido mi testimonio yo ante los demás? Puedo tomar una copa de vino, no sé, cerveza, fumar en una reunión porque yo estoy consciente de mi salvación y estoy en paz con Dios y conozco muy bien la voluntad de Dios. Y por otro lado, pensar en que eso puede hacer caer a muchos que están en ese momento. Y si nos conocen como creyentes, saben que somos cristianos, siempre va a haber un juicio, siempre van a señalar. Y eso les puede, como dijo Luis, provocar a juzgar a Dios indirectamente. Y aquí una advertencia que hizo Jesús, recuerden también, cuídense, dijo, de que los de afuera, de que Dios sea criticado por los de afuera. Es decir, que por el comportamiento de ustedes, la gente juzgue a la iglesia, a la palabra de Dios o al mismo Dios. Solamente tener presente esto bien claro. El abuso no prohíbe el uso, pero siempre es importante también junto con esto cuidar, ¿verdad? Es decir, si yo voy a predicar y después de la prédica, no sé, alguien me invita a una reunión y me invita a una bebida, posiblemente diga que no. No por legalismo, no por testimonio, o sea, no por mí, sino por amor a esa persona. Porque posiblemente esa ocasión también me conduzca, recordemos, a poder enseñarle precisamente sobre eso. Hay personas que lo hacen a propósito de alguna manera. Tientan a los creyentes o intentan tentarlos con cosas como eso. Vamos precisamente otra vez para profundizar en este punto y ver un poco más de sus aportaciones y opiniones con eso. ¿Qué le diría? ¿Cómo responde a personas que dicen que es necesario el legalismo?
que por nuestra naturaleza pecaminosa es necesario decirles a las personas qué hacer. Y esta pregunta es parte también del proyecto final, entonces si quieren tomar nota con la respuesta más adelante, esta es una de las preguntas para el proyecto final. Entonces, si alguien quiere participar, adelante. ¿Cómo responder a personas que dicen que es necesario el legalismo? Y tiene que ver precisamente con el ejemplo, la historia que nos compartía Luis. Bueno, ¿puedo? Adelante, Zoilo. Dice que debemos diferenciar entre la ley y el legalismo, porque la ley es buena y necesaria porque como se llama ley, nos muestra el pecado, todo lo que hacemos, y es útil, necesaria para que sepamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. El evangelio es el motivo que nos puede cambiar nuestras vidas. Muy bien, sí. Muchas gracias. Excelente comentario. ¿Alguien más que quiera aportar aquí? Bueno, pastor, si es legalismo lo que yo voy a hablar, yo creo que sí, a veces el legalismo, algunas reglas son buenas. Son buenas. Por ejemplo, si me critican por ser cristiano, bueno, lo que iba a decir es lo siguiente. Cuando yo estaba en la vida mundana, yo bebía, yo fumaba, yo hacía, bueno, yo amanecía, yo me trasnochaba, yo hacía de todo. Cuando ya ese Adán murió y mostré que soy diferente, ¿por qué tengo que romper sabiendo que me están vigilando, que voy a ser criticado, que ya voy a lograr que me juzguen y todas estas cosas? Bueno, y que van a decir, bueno, ¿y qué cambio ha tenido este ciudadano? Fuma, bebe, igualito, baila y bueno, y parrandea. Entonces, pienso que estas reglas son a veces hasta buenas, porque si tú eres un hombre cambiado, ¿por qué te vas a volver al vicio? Y te van a juzgar como, bueno, mira, el alcohol es un vicio, o sea, tú sigues en lo mismo, o sea, tú no has tenido ningún cambio. Hasta allí, pastor. Muy bien, sí, gracias. Como vimos al principio, íbamos a aprender, aprendiendo uno de los usos de la ley, en este caso como freno. Y como bien mencionaron, primero es necesario distinguir entre lo que es ley y legalismo. Recordemos que la ley de Dios no es mala. A veces el problema es uno mismo, la manera en que lo entiende y la manera en que lo lleva a cabo. La ley puede señalar la falta, pero solamente el Evangelio puede proveer el motivo para cambiar. ¿Okay? Entonces, como nos compartía Luis, usted no cambió por la ley. Está teniendo un cambio por el Evangelio, ¿verdad? Por amor. No porque estas obras le vayan a ganar algún favor con Dios. Pastor. Sí, adelante. Por ejemplo, ¿no? Poniendo la ley y el Evangelio. Hoy en día que estamos todos por el tema de la cuarentena en casa, mucha gente mira televisión y en la televisión hay una entidad cristiana que sí, son legalistas. Te ponen enfrente todo lo que es el pecado, supuestamente. Pero a la vez, en sacrificio, como hablan ellos, uno tiene que llevar su dinero. Entonces Dios da una particular bendición a la persona. Ahora están con el tema de Gedeón y así. Y muchos sabrán de lo que hablo. Y
no entiendo ahí dónde estaría el evangelio, porque realmente sería legalismo, pero la diferencia estaría que Dios me salva por la plata. Sí. Recordando, ¿verdad? Este punto que el legalismo es un intento por parte de los líderes de iglesias para motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas y decentes según las reglas, o enfocándose en las reglas, y precisamente una manera de cumplir puede ser el diezmo, que vamos a ver también un poquito más adelante en esta lección. Y es un buen punto también ¿verdad? Pastor, En estas iglesias, perdón, para concluir, en estas iglesias generalmente, como dijo, no hay evangelio. Hay evangelio en un sentido de que hablan de Jesús y el sacrificio de Jesús, pero todavía te piden hacer cosas. Sí, adelante y continuamos entonces. el punto es que el sacrificio que ellos hacen ver a la persona es que uno sigue siendo pecador, pero para ganar la salvación siempre tiene que ser demostrarle a Dios que uno es fiel por medio del dinero. Entonces, te hablan de Jesús, y están creciendo a mansalva, como hablan y sus predicaciones. Y el cristiano verdadero, como dijo el hermano, es continuamente juzgado, mirado por si uno hace algo malo, indebido, qué sé yo, comer de más, tomar de más, y el Señor nos enseñó que no, lo malo no está en comer ni en beber, sino justamente lo que sale de adentro del hombre. A los mismos fariseos y escribas se los dijo. Muy bien, sí. Precisamente una predicación constante y fuerte de la ley. Recordemos que conlleva a la persona a ver su falta de santificación, que su vida cristiana no es suficiente, pero generalmente no se les conduce al Evangelio, que es lo que les puede levantar y sacar de ahí. Sí, muchas gracias. Un buen aporte hasta aquí. Entonces, precisamente con esto que mencionaba hace un momento, esta segunda, que también es parte del proyecto final, entonces si quieren tomar nota también con la respuesta en la pantalla. ¿Cómo respondería a alguien que dice, siempre y cuando las personas estén haciendo lo correcto y tenemos buenos resultados, qué más da la razón por la que lo hicieron? ¿Cómo respondería alguien que dice así? Es como decir que el fin justifica los medios, por resumirlo de alguna manera. Por ejemplo, hablando del diezmo. No importa cómo lo obtuvo, siempre y cuando lo dé. No sé si me explico. Claro, podemos pensar en muchos otros ejemplos, ¿verdad? Pero ¿cómo respondería alguien que enseña de esta manera? Patricio Rivero quiere participar. Bueno, es que cuando nos hacen ver este tema por el tiempo, nos están diciendo es que la salvación es por obra, no es por gracia ni por el sacrificio que Cristo hizo, sino que si al dar el diezmo vamos a ser salvos. O sea, ahí están siendo legalistas, colocándonos unas leyes, adornándolas para que nosotros creamos que es así. Y eso pasa en muchas iglesias, que le exigen el diezmo. Incluso traen pastores de afuera para que hablarle a la congregación sobre el diezmo y que le enseñen sobre el diezmo. Eso fue. Sí, reforzando, ¿no?, la misma enseñanza con diferentes personas y otro discurso. Sí, adelante. Por ejemplo, acá el hermano dice el diezmo, pero yo he escuchado en iglesias que no hablan de diezmo, hablan de sacrificio, del sacrificio del aporte que uno hace justamente para
obtener la bendición de Dios económicamente, te muestran testimonios de gente que supuestamente eran gente que no tenían dónde dormir o una cama y de repente tienen un palacio. Sí, la teología de la Colaborar justamente con el pacto, el sacrificio que estos alegoran. Sí, Apoyando al hermano David. Él se refiere a un grupo, que no voy a decir nombre, sí, pero dicen que cuando tú ofrendas, tu ofrenda va a llegar y ellos por medio de tu intervención, todo te va a salir bien. O sea, van a orar por ti y vas a ser bien bendecido. sí, la teología de la prosperidad, pero básicamente termina siendo la misma doctrina. Ahorita vamos a explicar por qué. Termina siendo un favor por un favor, no es amor, no hay gracia ahí, no hay evangelio. Entonces, Rafael Hermosilla quiere participar. Con relación al tema del diezmo, hay como mucha controversia en este tema y hoy día vemos algunas congregaciones que manejan esa teología que tiene que ver con esa con esa teología de que si tú das, el Señor te multiplicará. Si das un avión, el Señor te dará 2 aviones. Es la teología de la prosperidad. Y ellos se basan mucho en un versículo de Malaquías. Y entonces, en algunos casos, líderes espirituales infunden miedo e infunden temor a los creyentes porque ellos toman el versículo de que el Señor abrirá la ventana de los cielos y habrá prosperidad y comida en tu casa. Sí. Si diezmas, pero si no diezmas, caerán sobre ti muchas maldiciones, el saltón, el rebontón, la oruga, etc. Entonces, allí pues veo que hay una controversia, porque si tú das económicamente, el Señor te va a retribuir de acuerdo a lo que tú estás dando. Entonces, ahora está muy de moda la teología esa de la prosperidad. Sí, Yo pienso lo siguiente, disculpe, Pastor Alejandro. Ellos aplican el diezmo porque lo encuentran como más apegado a la Biblia, bien sea en su Antiguo Testamento. ¿Cómo usted pensaría de un pastor que le dijera a sus miembros, bueno, ustedes tienen que aportar algo porque esta iglesia se tiene que mantener, tienes gastos y tenemos que nosotros suplir estos gastos? Y eso viene del diezmo. O sea, ¿cómo se mantiene una iglesia, pastor? ¿Cómo se le dice sin aplicar la palabra diezmo? sí. ¿Cómo se le dice? Ofrenda. Estamos, No, las ofrendas son muy pocas. Diezmo es un buen dinero que tú das, el 10%, 10%. ¿verdad? Que da cada miembro y vamos a mantener la iglesia y con ese dinero también sirve para colaborar para otros ministerios, otras misiones y sí, pero mi pregunta es, ¿cómo tú le dices a tus congregantes, sin utilizar la palabra diezmo, que colaboren? Precisamente es otra vez el punto de la lección, la obediencia por miedo y la obediencia por amor. Sin duda alguna que la misma palabra va a provocar en los creyentes el ser, eso como mencionaron hace un momento, el sacrificio de ofrenda o dicho de alguna manera. La misma palabra va a motivar a los creyentes, predicándoles, hablándoles del amor de Cristo, a dar, a sostener su ministerio, sostener sus pastores, sostener sus fieles. Jesús dice, ¿verdad? Y también está en el Antiguo Testamento, el obrero es digno de su salario. No pongas bozal al buey que trilla.
Cuando envía a sus discípulos, no lleven bolsa, alforja, porque a cada lugar donde vayan, seguramente les proveerán. Y no hay verdad en la historia bíblica alguien que predicara la palabra de Dios que fuera desamparado. Recordemos otra cosa, Pablo dice, es cierto que con el ministerio se obtienen grandes ganancias, siempre y cuando uno está satisfecho con lo que tiene. Y Pablo, sin duda alguna, una autoridad, por decirlo, en ese tema, ya que él trabajaba haciendo tiendas de campaña. Él no vivía de las ofrendas, del diezmo, de las aportaciones de la gente. Él vivía de su trabajo. Y cuando pedía que se hicieran colectas, era para ayudar al ministerio en general, no para él mismo. Entonces, cuando nosotros predicamos sobre esto, exhortamos, tratamos de motivar a la gente que en amor cristiano sostengan sus ministerios, pero siempre conscientes de que la obra, el motivo en su corazón lo pondrá Dios. Aquí algunas aportaciones en el chat, perdón por los que levantaron la mano antes. Permítanme leer las aportaciones. Marley mencionó ofrendas. Sí puede dar el diezmo de acuerdo con el deseo del corazón y de la necesidad de cada miembro. Rafael Hermosilla, ¿será que si no se diezma se perderá la salvación? Julio Gareca, despidiéndose, ¿ok? Rafael Hermosilla, comparto colaborar en el ministerio, pero hacerlo de corazón y básicamente el mismo tema. Entonces, aquí una pregunta, si no se diezma, ¿se perderá la salvación? Es otro de los peligros precisamente de los legalistas y los grupos que enseñan esto. Otra vez, la gente termina dando, no por amor, sino porque hay una promesa de retribución y también por miedo. No. Alejandro Gutiérrez quería participar. Sí, gracias pastor. Primera de Crónicas 29:9 dice, el pueblo estaba feliz por haber hecho estas ofrendas voluntarias, pues le hicieron las ofrendas voluntarias, nuevamente recalca voluntarias, a Jehová con un corazón completo, y el rey David también estaba inmensamente feliz. Acá en ninguna parte está diciendo que tenemos que ofrendar obligadamente, sino que es ofrenda voluntaria, como ofrendas voluntarias lo que uno pueda y de corazón completo, porque Jehová ama al dador voluntario y ama al dador que complace su corazón para la casa con el Señor. Muy bien, muchas gracias. Y también Pablo hace referencia precisamente a ese pasaje, cuando enseña sobre las obras. Aquí en cuanto a esta cuestión que tenemos en la pantalla, ¿ok? La pregunta es, más bien se refería a que no importa de dónde venga la aportación o en este caso el dinero, siempre y cuando lo tengamos, ¿ok? No habla tanto de la cantidad aquí, sino más bien de la motivación y tal vez la manera de conseguirlo. Entonces, en el verdadero cristianismo no basta con hacer lo correcto, es decir, lo que complace a Dios. Tiene que hacerse por el motivo correcto, por amor, amor por Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:16 es lo que dice. Entonces, en los grupos legalistas puede ocurrir esto. Entonces, yo voy a dar mi diezmo solamente porque me prometen retribución, solamente por no faltar, por X motivo puede ser, pero no por el motivo correcto, que es el amor a Dios. Entonces, no sé si me explico con esto, ¿ok? El legalismo puede conducir a las personas a esto, a cumplir por cumplir. En el caso de las aportaciones, ofrendas, diezmo, como se les denomine en diferentes grupos, mucha gente termina consiguiendo eso incluso con negocios ilícitos. No importa cómo llegue a la charola, lo que importa es que llegue. Es lo que nos decía la pregunta anterior.
Pero Dios nos recuerda, ¿verdad? Precisamente en la ley, no en el legalismo, en la verdadera ley, que esto tiene que hacerse por el motivo correcto. No solamente por hacer lo correcto, sino también por el motivo correcto, ¿ok? No por estar bien con Dios, no por hacer solo la voluntad de Dios, sino también por amor a Dios. Y la segunda parte de esto es que las obras buenas producidas por el miedo o el orgullo de la ley no valen ante los ojos de Dios. Se pueden llenar las arcas con monedas de oro, pero posiblemente eso ante Dios no valga nada si no se hizo con amor. Aquí alguien más quería participar, perdón. Otras aportaciones en el chat, lo que dijo Alejandro Gutiérrez de Primera de Crónicas 29:9, una aportación para todos. Perdón, no vi quienes habían levantado la mano. Si alguien quiere participar aquí. Estamos terminando ya la lección. Como les dije, esta respuesta, esta última pregunta viene incluida en el proyecto final por si querían apuntar lo que está aquí en la pantalla. La última. Algunos han dicho que no hay mucha diferencia entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas reformadas en cuanto a las buenas obras. La vida de santificación. ¿Están de acuerdo o desacuerdo? ¿Puedo pasar? Adelante. Yo creo que hay diferencias muy marcadas entre una y otra. Hay demasiadas marcadas en cuanto a la católica y la protestante. No se escucha. Sí, pero no lo escuchamos muy bien. ¿Podría repetir otra vez lo que dijo? Sí, pastor. Que yo encuentro, en lo personal encuentro que son demasiado las diferencias que hay entre una y otra. Son muy marcadas entre la iglesia católica y la iglesia evangélica o protestante en este caso. Sobre todo entre las pentecostalismo, los anabautistas, nosotros y la iglesia católica. Es mucha la diferencia. Sí, muchas gracias. Luis Ramírez aquí en el chat nos dice que la Iglesia Católica dice que viene por la fe y buenas obras, mientras que la Iglesia Reformada Evangélica dice que viene solamente por la fe. Muchas gracias por las aportaciones. ¿Alguien más que quiera? Perdón. Adelante, adelante. Estoy de acuerdo con esta sentencia, porque sí, hay muchas iglesias evangélicas reformadas que usan de las buenas obras, ¿no? Para la vida de santificación. Entonces, sí, no es igual a la católica, pero usan otros termos. Entonces, sí parece mucho con la católica, pero difiere en termos de nomenclatura. No es tan igualita como el catolicismo. Entonces, yo estoy de acuerdo con esto. Ok, muchas gracias, sí. Ahí en la pantalla, como ven, en resumen de eso, la Iglesia Católica Romana tiende a decir lo que uno tiene que hacer para ser salvo. La Iglesia Evangélica Pentecostal, como dijeron hace un momento, tiende a decir lo que uno tiene que dejar de hacer para ser salvo. La Iglesia Católica enfatiza en las buenas obras. La Iglesia Evangélica Carismática, en este caso Pentecostal, enfatiza en las prohibiciones, ¿ok? No tienes que hacer eso, no, en fin. En ambos casos el enfoque es lo que el hombre hace para Dios y no lo que Dios ha hecho para nosotros, lo que es el énfasis de Academia Cristo. Entonces, puede haber cierta diferencia si que vemos superficialmente tal vez. Al analizar profundamente la doctrina, vemos que ambos pueden terminar pidiendo hacer algo para su salvación
lo cual no es lo que pide Dios o el enfoque real de la palabra de Dios. Alejandro Gutiérrez había levantado la mano. Sí, bueno, estaba bien tomado con el legalismo cuando usted dijo de que las iglesias obligan a no saltar ciertos parámetros o ciertos puntos. Y lo podemos ver en el mismo ejemplo de las mujeres. La mujer tiene que vestirse de tal manera que no puede deshonrar a Dios, ni siquiera deshonrar a los pastores. Tiene que andar con vestidos largos y cabellera larga, sin exhibirse, y sino que tiene que andar prácticamente como una musulmana, con una burka completa tapada para no exhibir, porque si exhibe, está faltándole el respeto a Dios y le está faltando el respeto a sus feligreses. Entonces, ahí hay un ejemplo claro del legalismo, de que se rigen por lo que se les dice y no por lo que dice realmente Dios, de que seguir el amor y no el ejemplo de los hombres. Muy bien, muchas gracias sí, por la aportación. Y otra vez, para no malentender esto, en este curso no estamos diciendo que la ley sea mala, ¿ok? De hecho, la ley es buena, es lo que nos conduce, lo que nos lleva a reconocer el pecado. Hasta aquí hemos visto otra vez dos usos de la ley. En la lección pasada, la ley como espejo y en este caso como freno. Cuando nos dice hasta aquí, ¿verdad? Pero nosotros reconocemos que la ley es buena, pero recordemos, la ley nos salva. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí en este curso es enfocar a la gente hacia Cristo. Que se cumpla la ley de Dios, la voluntad de Dios, no por miedo, no por obligación, sino por amor a Dios, por la gracia que Él mismo nos ha dado. Entonces, para concluir, si alguien más, no hay más aportaciones aquí. Sí, pastor. Sí, pastor, Adelante, un breve. Sí, Luis, adelante. Ve, sabemos que la ley es palabra de Dios en su Antiguo Testamento. Son dos tablas, son escritos de Dios, la ley. Pero la clase, el curso, se está hablando de legalismo. Y tenemos que nosotros enfocarnos que legalismo son reglas. Nada que ver con ley. Son reglas que el humano inventa, crea, y para que los fieles la practiquen. Reglas que no tienen nada que ver. Algunos son muy vivarachos que toman algunas palabras de las leyes y la aplican. Pero no digamos que sea ley, sino que son reglas que inventa el hombre. Amén. Muchas gracias, sí, por el recordatorio y el apunte de la distinción entre ley y legalismo. ¿Alguien más que quiera aportar? Vamos entonces a despedirnos con una oración, si no hay nada más hasta ahora. Terminamos la oración y podemos entonces despedirnos. Oremos. Por todo el pueblo de Dios según sus necesidades. Bendito Padre Celestial, en tu bondad te pedimos que escuches esta oración, Señor. Antes que todo queremos pedirte perdón, Señor, por todo lo que tú ya sabes. Tú mejor que nadie conoces nuestra mente y nuestro corazón y sabes cuáles son nuestras necesidades, nuestras manchas, nuestros pecados. Señor, apiádate de nosotros. Gracias, Señor, por tu enseñanza, porque mantienes personas fieles que están dispuestas a compartir la doctrina pura de tu palabra, Señor, para conducir más almas hacia ti. No almas confundidas, no almas temerosas, no almas que se acerquen a ti por conveniencia o favores, Señor, sino simplemente por amor, por el amor que tú nos das. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por todos los que estuvieron aquí reunidos, Señor. Bendíceles, protégeles, cuida a sus familias, Señor, en este momento y siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos todo. Amén. Amén.
Amén. Amén.